Bueno, mis queridas hermanas y pastoras, pastores, en esta hora de la tarde ya hemos comenzado un nuevo cierto tema sobre las mujeres. Que Dios bendiga las mujeres, las femeninas, en este día, mis hermanas, a todas bendiciones para ellas. Y vamos a pasar al tema, ¿cierto?, que me ha tocado a mí en este día, ¿cierto? Y que me tocó el tema de Jocabed. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor, que lo tenemos en Éxodo 2, y voy a darle lectura en el nombre del Señor Jesús. Dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses, pero no pudieron ocultarle más tiempo. Tomó unas arquillas de junco y la calafeteó con asfaltos y brea, y colocó en ella al niño y le puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería, y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella una arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que le tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, le dijo: los niños de los hebreos es este. De los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamar a una nodriza de la hebrea para que te críe este niño. Y la hija del faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijo y lo puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Amén. Que Dios bendiga este trozo de la palabra del Señor, que en esta hora puedo darle lectura, ¿cierto? Y aquí hay un tema, ¿cierto?, de un caso muy real, el cual, ¿cierto?, aconteció hace muchos siglos, ¿cierto?, en el cual nos narra una historia familiar. Bendito sea su nombre. Pero podemos recorrer un poquito la historia, ¿cierto?, de esta familia, de la cual no es una cualquier familia que podemos ver aquí. Esta familia, ¿cierto?, viene de una descendencia con pacto. Esta pertenecía a la descendencia de Abraham, el pacto de Dios con el que su descendencia sería bendita. Dios hizo un pacto, ¿cierto?, con Abraham. Él le dijo que su descendencia sería bendita y que se multiplicaría grandemente. La promesa de Dios hizo que con Abraham, Isaac
y con Jacob, ¿cierto? Entonces dice en Génesis 12:2 podemos confirmar, ¿cierto? Esta palabra. Dice Jehová, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Su nombre significa padre de una multitud. El nombre de Abraham, ¿cierto? Significa padre de una multitud. En Génesis 17, del 1 al 8, podemos confirmar este pacto eterno de Dios con Abraham. Y sus descendencias, dice, ¿cierto? Ahora, dice, ¿cierto? Ahí podemos ver nuevamente cómo Dios confirma el pacto que hizo con él. Y ahora pasaremos a conocer, ¿cierto?, un poco la historia de Jacobed. Su nombre, Jacobed, significa Jehová es honor, y también Jehová es glorioso. Su esposo era de la familia de Leví, y ella era hija de Leví. Esta tribu pertenece al sacerdocio, ¿cierto? Sabemos de las 12 tribus, su origen, de dónde viene, de Jacob, el cual un ángel cambió su nombre a Israel, ¿cierto? Jacob era el padre de las 12 tribus, de los 12 hijos que tuvo, ¿cierto? El cual venía preparando el camino del Señor Jesús. Él era hijo de Isaac, ¿cierto? Jacob era hijo de Isaac, y Isaac era hijo de Abraham, ¿cierto? Entonces podemos ver, ¿cierto?, las promesas que había de Abraham, Isaac y de Jacob. Era hijo de el cual Jacob tuvo 12 hijos, y José, que fue vendido a Egipto, donde recibe a su padre y a sus hermanos, donde llegaron a ser un pueblo, y este pueblo creció mucho, que el faraón comenzó a tener miedo, ¿cierto? Empezó a tener temor de que se rebelara este pueblo contra ellos. Hiciera en tiempos de guerra, ¿cierto? Decía el faraón que este pueblo se podía unir para hacerle guerra contra ellos, y se uniría contra ellos para hacer guerra, ¿cierto? Y comenzaron dice, a hostigar. Entonces el faraón empezó a hostigar, ¿cierto?, y a maltratar al pueblo israelita. Cada vez era más, ¿cierto?, insoportable los tratos para ellos. Tremenda era su aflicción, que comenzó más grande cuando el faraón pone por edicto de eliminar a los bebés recién nacidos, tirar al río a estos, cuando Dios dio órdenes a las parteras, ¿cierto? Habían unas parteras, y él le dio órdenes, ¿cierto?, que cuando naciera un niño hebreo, ellas le dieran muerte, ¿cierto? No permitieran que nacieran estos bebés. Pero Dios también trata con las parteras, ¿cierto? Y puso temor en sus corazones cuando ellas no dieron cumplimiento de lo que él le había dado orden, ¿cierto? Se disgustó mucho el faraón, entonces hizo el edicto de poder darle muerte a los niños, ¿cierto?, recién nacidos. Allí comienza el martirio de esta madre, ¿cierto? Bendito sea el Señor. Y dice, tuvieron miedo y no lo hicieron. Esas fueron las parteras, ¿cierto? Así fue que el faraón sacó un edicto de dejar con vida solamente a las niñas mujeres, ¿cierto?, y a los varones darle muerte. Y en aquel tiempo Jacobed podía ver, ella fue madre de ¿cierto?,
madre, que tremenda agonía para ella. Y en ese tiempo ella, cierto, fue madre, pudo concebir un hijo en ese tiempo de aflicción, cierto, de tremendo dolor, agonía, y poder estar en esa situación ella y su esposo. Yo creo que ellos planificaban cómo poder salvar a su hijo, cómo poder hacer con el niño para poder rescatarlo de la muerte, ¿cierto? Porque ella podía escuchar, ¿cierto? Alrededor, donde ella vivía, a los alrededores, cómo daban muerte a los niños, ¿cierto? Cómo ella se podía salvar, ¿cierto? Esconder, y estuvo escondido por 3 meses a su bebé. Dice su palabra que también fue escrita por el mismo Moisés, ¿cierto? Este niño que estaba en apuro en ese tiempo, también es cierto, dice que él fue el que escribió este libro donde está contando su historia, ¿cierto? También aquí él nos narra, ¿cierto? Que por 3 meses fue escondido, ¿cierto? Y entonces podemos ver esta madre, ¿cierto? Se decidió a pelear por su hijo y a hacer frente al problema. No se colocó a llorar ni nada de eso, sino que se alejó, ella se dejó, ¿cierto? Que Dios tratara con ella y su hijo. Era hermoso, dice este niño, es cierto, este bebé era muy hermoso. Un niño que venía con un legado tremendo, con un propósito tremendo, elegido para Dios. Y en su palabra dice que él vio, más tarde, ¿cierto? Podemos ver que fue el único hombre que vio cara a cara a Dios, ¿cierto? Podemos verlo. Qué maravilloso, qué grandes propósitos tenía Dios con este niño. Bendito sea el Señor. El único que pudo ver, ¿cierto? A Dios cara a cara. Qué grande, qué alegría para aquella madre que más tarde pudo ver el resultado, ¿cierto? De para qué Dios tenía elegido su hijo, ¿cierto? Bendito sea el Señor. ¿Cierto? Él estaría con la gran comisión de poder salvar a su pueblo. Para eso Dios lo trajo, ¿cierto? Dios le delegaría, ¿cierto? Este trabajo de poder salvar a su pueblo. Y vimos cómo Dios movió su mano en todo momento. Era necesario, ¿cierto? Era necesario. Dios tenía planes con este niño y movió el corazón de esta madre que fue movida en amor por su hijo. ¿Cierto? Qué maravilloso esta historia, ¿cierto? Que podemos estar, ¿cierto? Meditando en esta palabra. Mujer de fe, esta madre, una gran mujer de fe, ¿cierto? Porque todo lo que hizo con su mano, ¿cierto? Poder construir algo para salvarle la vida a su hijo, ¿cierto? Con amor y con pura fe, ¿cierto? Porque ellos venían de un pueblo que era elegido de Dios, que ellos vieron prodigios y maravillas, que ellos fueron instruidos en la palabra, ¿cierto? Por el Jacob, ¿cierto? Por ellos, los padres de la fe, ¿cierto? Bendito sea su nombre, que el Señor los bendiga en esta hora, ¿cierto? A través de esta palabra, valor inolvidable. Ella fue madre de 3 hijos que fueron elegidos por Dios: Aarón y María, Moisés, líderes del pueblo, ¿cierto?
Aarón caminó al lado de Moisés como su apoyo en todo, y María, la adoradora y profética, ¿cierto? Profetiza, ¿cierto? Que llevaba al pueblo a la adoración, a alabar a Dios, ¿cierto? Con cánticos. Bendito sea el Señor. Podemos ver cómo Dios tiene planes con nuestros hijos, ¿cierto? Que nuestros hijos no es una casualidad que lleguen, ¿cierto? Podemos ver, ¿cierto? Cómo Dios trabaja, ¿cierto? Todos vienen con propósito. Bendito sea el Señor. Pues eran parte del pueblo de Dios, amadores y temerosa, ¿cierto? Esta mujer era muy amadora de Dios y temerosa de Dios, grande en fe. No tuvo temor de colocar a su hijo al río. Con sus manos construyó su cesto, ¿cierto? Juncos o mimbre, un canastillo o un carriel. Dice que lo asfaltó, calafeteó y con greda para asegurar la vida de su amado hijo, que ella no quiso perderlo, ¿cierto? No quiso darse por vencida, no quiso esperar el momento de que le arrebataran la vida a su hijo, sino que ella se enfrentó, ¿cierto?, al poder dar lucha contra todo este problema que estaba en contra de ella. Y Dios le respondió porque ella, yo me imagino que ella colocó primero, antes de colocar este pequeño a las aguas, ¿cierto? Ella lo colocó en las manos del Señor, porque ella conocían a Jehová, nuestro Dios. Ellos caminaban